Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Saludo cordial para todas y para todos ustedes. Excelente inicio de semana para este lunes ya, 28 de junio del 2021. El tema es interesante. Análisis, por supuesto, político de lo que es la falta de cuadros al interior del Movimiento de Regeneración Nacional. No es ninguna casualidad que personajes como Ignacio Mier, que nadie conoce, sea el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con declaraciones poco afortunadas, que es una justicia de teflón, una protección de teflón para García Cabeza de Vaca, ante la falta de argumentos que los tienen porque hay una solicitud de juicio político en contra de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Eso es para iniciar. Digo, está bien que va a llegar otra vez será diputado por la vía plurinominal. Tanto ruido que han causado los pluris, pues para esto se ocupan también en Morena. ¿Por qué? Porque hay una falta de cuadros. Yo celebro la decisión de incorporar a Omar García, un joven talentoso, que fue anunciado por Mario Delgado como nuevo diputado en esta próxima 65ª legislatura. El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha tenido aciertos extraordinarios, pero esos no los va a ver la derecha, ni los que comulgan con esa ideología. La Iglesia Católica, el INE, el Tribunal Electoral, Poder Judicial, Fiscalía General, todos esos actores que están contrarios a la Cuarta Transformación, no les interesa. Pero tratar un asunto de fondo, aunque se toquen intereses que se deben tocar, nadie puede ser intocable en este país. Mario Delgado promueve el juicio contra los expresidentes, le gritaron de cosas, se ha quedado callado. ¿Por qué no responder con argumentos? ¿Por qué si te piden pues que te investiguen, por qué no decir investíguenme? No pasa nada. La falta de lealtad obedece a un problema que nace junto con la llegada al poder de Morena. Choques naturales entre demócratas. Grupos que querían ser un movimiento, un grupo, y otros que querían que fuese un partido, Morena. Y hay personajes dentro del movimiento que conocen bien este tema. Uno de ellos es Rafael Barajas, el Fisgón, quien es un asiduo colaborador en el canal de Buzón Ciudadano. Ojalá tuviera el número de Rafael Barajas para invitarlo a un programa en vivo. Me resultaría muy interesante una entrevista con un personaje que vio nacer a Morena y que habla sin tapujos de lo que es el gran problema de la falta de cuadros. Pero se lo explico. La falta de cuadros obedece a una necesidad no atendida. Y no tiene que ser por el presidente de México, que él tiene un encargo extraordinario. Él tiene que ocuparse de todo el país y es natural que haya tantos problemas que atender. Con todo y eso, pues se atiende. Se compró una refinería, ¿qué no se acuerdan? Deer Park, tanto les dolió, es que el otro porcentaje era de Salinas. Pero voy al tema central, es que son bestias neoliberales, me dan risa. Pero la falta de cuadros, ¿qué ha propiciado? El arribismo político, la llegada a Morena como senadora, por ejemplo, de Lili Téllez, que luego sacó su verdadera cara, se puso una máscara, fue López Obradorista o fue morenista mientras fue senadora y aguantó un rato. Ahí al lado de Ricardo Monreal, se recordará usted. Y luego dio el cambiazo. Ahora ya no es morenista, ahora es panista, siempre fue panista. Son los falsos liberales, pero ¿a qué se llega con esta falta de cuadros? A recurrir una y otra vez verdaderamente a candidatos impresentables. Clara Luz Flores, allá en Nuevo León, era una candidata que no tenía la menor posibilidad de ganar. Dicen muchos de Tatiana Cloutier, pues Tatiana Cloutier me parece mucho más leal al movimiento de la Cuarta Transformación, hechos del pasado que se refieren a este tema. Si tuviésemos una formación de cuadros dentro del Movimiento de Regeneración Nacional del Partido Morena, otro gallo nos cantara. No tendríamos tantas traiciones, no tendríamos que mantener a Ricardo Monreal en la coordinación o en la jefatura de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Tendríamos líderes más avispados, más leales, más dispuestos al debate público, más abiertos a confrontar ideas y no dejar que la derecha
hable de narcopolítica cuando ellos mismos estuvieron metidos hasta el cuello en esos temas. Pero ahora parecen madres de la caridad, parece que orinan agua bendita. ¿Qué es lo que nos falta? Líderes que encaren ese tipo de campañas, porque también se puede, a través de medios que a lo mejor no les gustan muy útiles a los llamados líderes de Morena, cuestionados, Ricardo Monreal, delegación Cuauhtémoc, delegaciones en la Ciudad de México, Mario Delgado, que le pidieron pues también que te investiguen a ti, se quedó callado. La falta de cuadros es verdaderamente seria. Vamos a la información, usted me va a entender con esto. Mire, ahí está Ricardo Monreal. ¿A qué se dedica? A esto, porque es candidato. Semana cargada, pesada. Primero el simulacro, luego la ceremonia solemne del fallecimiento del poeta López Velarde, la inscripción en letras doradas, el primer nombre en el muro de honor. Luego la comisión permanente donde se nombró la nueva embajadora y se ratificó. También un muro de estos 27 artistas que, de acuerdo con el primer poemario de López Velarde, se publicara en 1916 y que sacaron carteles alusivos, estos talentos mexicanos. Tuvimos reuniones con senadores y senadoras para preparar la agenda legislativa y preparamos algunas iniciativas de ley importantes. Entre otras, también la comunicación con el presidente de la Corte y los ministros para atender la emergencia de Tamaulipas y la seguridad pública en varios estados del país. Vamos a seguir trabajando. Ánimo. Bueno, ánimo. Pues ánimo tú, porque parece que te estás acabando solo. Ahí tiene el excelente análisis de John Ackerman. Ojalá nadie salga a demeritar este trabajo lleno de verdades. Es tiempo ya de poner freno a tanta burla a los documentos básicos y a los militantes y simpatizantes de Morena y la 4T. @ a López Obrador y a Berta Luján. Y Berta Luján, ¿dónde está o dónde se mete? ¿Qué es lo que hace? Esto lo escribió en la jornada John Ackerman y es un artículo que toca los documentos básicos. Es cierto que los documentos básicos fueron, pues, ¿cómo no decirlo? Fueron una especie de juego en las elecciones pasadas. Mario Delgado aquí está, en el país que queremos, en nuestro país queremos que el pueblo tome las principales decisiones, quienes votamos por un cambio de régimen queremos que se enjuicie a quienes dejaron un desastre de país y traicionaron a los mexicanos. Pero no dice que le gritonearon ahí también para que lo sometieran a él a una investigación. Y eso sería lo más honesto. ¿Por qué tanto autohalago? Bueno, porque ni hay lealtad, ni son cuadros fuertes de Morena. El otro es Ignacio Mier. Por eso tenemos estos líderes, por la falta de cuadros políticos, cuadros que permitan candidaturas de a de veras, no falsos liberales investidos de líderes de bancadas. Ignacio Mier llama a apoyar consulta para decidir el enjuiciamiento de expresidentes. Y el problema de Tamaulipas, diputado, y el juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿eso qué? No le merece ningún comentario, porque esto es colgarse de lo mismo, es colgarse de lo que, bueno, de la agenda política que siempre ha adelantado y siempre ha puesto sobre la mesa en el país el presidente de la República. Entonces, agarrar un tema genérico es como dar bolita, es como luego hacerse pendejo o hacerse tonto. Por eso reviste tanta importancia lo que dice, aquí lo tiene el Fisgón, Rafael Barajas, alias el Fisgón. Es conocido por ese sobrenombre, no es ninguna falta de respeto. La falta de cuadros es brutal y nos ha generado un problema muy serio dentro de la Cuarta Transformación. Grandes verdades. Escuche un poco de lo que opina Rafael Barajas. Desde las cúpulas del PRD y el proyecto de Peña, creo que nos pasó con Mancera lo que le pasa a los grupos, digamos, de oposición que no preparan cuadros. Mancera fue nuestro candidato porque no teníamos cuadro, y Mancera, nosotros lo apoyamos, creímos en él, y resultó que pactó inmediatamente, y perdóname, pero el señor pacta inmediatamente con el Estado. Es decir, hay quien dice que sí teníamos cuadros, no tenemos, es decir, ojo,
Hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, tenemos una falta de cuadros brutal, brutal. Si nosotros, es decir, cuando digo cuadros, me refiero a gente íntegra, gente en la que podemos confiar plenamente, gente que además tiene trabajo político y que, por ejemplo, podría ganar una elección. Eso no lo teníamos en el 2012, ¿eh? Y, desgraciadamente, hubo una negociación ahí con Ebrard, y Ebrard impuso a Mancera, y Mancera traicionó a Ebrard, traicionó a todos los que se pusieron, y a todos los votantes. Y yo estoy convencido de que eso te habla, entre otras cosas, esta falta de cuadros es lo que permite que se te infiltre gente del otro bando. Eso es parte del problema. Es decir, dime tú, es decir, vamos, mencióname 5 candidatos a delegado de esta comarca, de esta delegación. Te encontrarás 2 o 3, pero no tienes más. Tenemos una falta de cuadros brutal. Y eso, por supuesto, que nos implica muchas derrotas, por supuesto. Y uno de los problemas que tenemos con el proyecto electoral que tenemos es que podemos concitar a la gente, podemos convencer a la gente de que vote por un cuate. De repente vota por el cuate y ese cuate nos traiciona y nos mete un gol histórico y nos echa para atrás todo el movimiento en un ratito. Y es un problema de falta de cuadros, sin lugar a dudas. Bueno, es parte de esto, y es lo que yo le comentaba, que es muy interesante lo que opina Rafael Barajas, el Fisgón, porque esta falta de cuadros ha generado lo que hoy pasa, y que a pesar del triunfo avasallante en el país, el crecimiento exponencial de la presencia de Morena en el territorio nacional, pues esto tampoco nadie lo puede negar, que es fruto del López Obradorismo, no del trabajo de activismo político de Mario Delgado, que no goza de buenas simpatías incluso al interior de Morena. Mientras se mantengan los llamados grupos de los puros y los reaccionarios, o las tribus tan rechazadas de lo que fue el PRD, se va a mantener esto. Ahora, ¿quiénes son responsables de formar cuadros? Lo anunciaron, creo que hace como un mes, o después de las elecciones, antes, fue así. No, vamos a preparar gente. ¿Y cuándo la han preparado? ¿Dónde está? La escuela de cuadros de Morena, ¿dónde se encuentra? Yo no la conozco, creo que no existe. Y los comités del Comité Ejecutivo Nacional, ¿en qué se ocupan? ¿Qué hacen? ¿En aplaudirle a Mario Delgado? ¿En decirle todo bien, señor presidente? Porque les gusta eso de presidente. No crea que a Ricardo Monreal no le gusta que le llamen presidente, porque es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Gracias, presidente. Sí, señor presidente. Son ególatras, vulgares, pero bueno, es lo que tenemos, y aguantamos con esto, y aguantamos una elección del 24. Digo, la pregunta está plantada porque el propio presidente ha dicho, aprovechemos ahorita que hay, el presidente López Obrador, aprovechen ahorita que se puede dar todo esto, porque el que venga, quién sabe si quite estos programas, porque sabe que no hay trabajo de a quienes les encargó o a quienes les dejó las riendas del partido, se ocuparon más de sus intereses personales que de preparar a nuevos líderes honestos, leales, convencidos de lo que hace falta en el país. No, lo que dice Rafael Barajas, el Fisgón, es una gran verdad. Y eso de que es una gran verdad, por eso, y la respuesta a ese planteamiento es, ¿y por qué no se ha hecho nada? Y la respuesta también es muy contundente, porque no les interesa. Porque les interesa mantener el poder, no al presidente, a los de Morena, a los líderes de Morena, que en las bases hay liderazgo para aventar para arriba, muy buenos liderazgos. ¿Y por qué son rebasados? Por el poder económico, dentro de Morena. Y le puedo mencionar al senador Guadiana. Sí, está en la industria minera. ¿Por qué protagónico? ¿Por qué? Pues porque tiene billete. Y los líderes naturales que Morena tiene, porque los tiene, a esos no los toman en cuenta. Ese es el gran problema de la dirigencia de Morena. Y tenemos que hablar del tema, porque esas bases, esos cuadros nuevos que no han emergido, son los que pueden dar el empujón para que Morena tenga mayoría hasta calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Mientras esto no pase, se van a tener estos problemas. No digo que se va a dejar de avanzar, eso no se puede, porque la fuerza de la transformación es evidente.
Ni siquiera el golpismo de la derecha la puede tener. Pero ¿por qué no ocuparse de los nuevos cuadros de Morena? De preparar líderes, de gente honesta, de gente que no traicione, que no robe, que no engañe, que no mienta, pues. Interesante tema de reflexión, porque son cosas que se han dejado de hacer, son situaciones muy importantes que se han dejado de hacer y que es el momento de retomarlas, o el 24 se complica, así de sencillo. Amigas, amigos, informados, yo los veo más tarde, ¿sale? Órale pues, nos vemos.